Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. Leamos juntos, dice así la palabra de Dios. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por su palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque a pesar del frío, de la lluvia, Señor, y quizás de pruebas de la semana, salud, pero Padre, por su gracia estamos acá con el deseo, Señor, de tener comunión en amor como hermanos y también de alimentarnos de su palabra. Queremos, Señor, que nos prepare para esta semana, para que, Señor, podamos salir a nuestras diferentes actividades para vivir como hijos suyos, que reflejan el amor de Cristo. Bendiga a mis hermanos, Señor, y guíenos ahora en su palabra. Por su Espíritu Santo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, aquí nosotros podemos ver que la iglesia ya está tomando forma. No sé si notaron que al principio, ¿quiénes eran los únicos líderes que tenía la iglesia? Cuando la iglesia comenzó, en Hechos 2. ¿Quiénes eran los únicos que encabezaban todo? Estaban solo los apóstoles. Eran los únicos líderes que tenía la iglesia. Pero pregunta, hermanos, ¿los apóstoles eran inmortales? No. ¿Qué le iba a pasar a los apóstoles y como cualquiera de nosotros? Llega un momento que la gente pasa de este mundo, ¿cierto? Mueren. Entonces la pregunta es, si la iglesia es un plan de Dios que no tiene que ver con el poder humano, sino que es el poder de Dios, entonces quiere decir que cuando mueran los apóstoles, la iglesia debe continuar, ¿cierto? No es que si se mueren los apóstoles, se acabó la iglesia, ¿no, cierto? Sino que la iglesia continuaría, y nosotros vemos que ya han pasado más de 2000 años y la iglesia continúa, ¿cierto? Porque el Señor ha provisto para su iglesia de mujeres y hombres dotados por Dios para seguir sirviendo en ella. Hubo murmuración, ¿recuerdan? En Hechos capítulo 6, ¿recuerdan? Vamos por favor un momento a Hechos capítulo 6. Busquemos por favor Hechos capítulo 6 y veamos qué fue lo que ocurrió allí. Hechos capítulo 6, versículo 1. Alguien que lo pueda leer, por favor, fuerte. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran ¿Desatendidas? Desatendían en la distribución diaria. Muchas gracias. Hubo murmuración, dicen, ¿cierto? Es decir, ustedes saben que la iglesia viene de atrás, en la historia, con el contexto de la ley judía, y ustedes saben que en la ley del Antiguo Testamento, cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que sostenerlas, tenía que aportarles para que las viudas pudieran vivir. Bueno, aquí nosotros podemos ver que la iglesia continuó con muchas de esas tradiciones, y aquí vemos que un grupo empezó a murmurar porque las viudas no estaban recibiendo los aportes que ellas necesitaban para vivir. Y a raíz de eso, ¿qué hicieron los 12 apóstoles? Convocaron a los hermanos y ¿qué dijeron? Busquen, versículo 3, hermanos de entre vosotros, ¿a cuántos? 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y ahí tenemos los primeros diáconos. Si ustedes leen después primera de Timoteo 3, van a ver que los requisitos para los diáconos son un poco distintos, son un poco más amplios.
Aquí los apóstoles rápidamente, para enfrentar la situación que estaban viviendo, dijeron: hombres de buen testimonio de fe, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos este trabajo. Así que al principio ya vemos que se incorporan al grupo de líderes de la iglesia un segundo equipo. ¿Quiénes son estos hombres que se incorporan también? Los diáconos. La palabra diácono, así se pronuncia también en griego, es la misma palabra en griego. Diácono significa un servidor. Así que al principio de la iglesia solo estaban los apóstoles. Luego se incorporaron los diáconos. Los apóstoles son los líderes que velan por la parte espiritual de la iglesia, y los diáconos son los que velan por la parte material de la iglesia, pero con un miramiento espiritual. Pero notaron que ahora, aquí en Hechos 11, versículos 27 al 30, se mencionan dos grupos más de hermanos. En el versículo 27, ¿a quiénes se menciona? Muy bien, profetas. Y en el verso 30 se menciona otro más, otro grupo más, a los ancianos. Notan cómo la iglesia va, no voy a decir evolucionando, sino se va desarrollando, el cuerpo de Cristo se va desarrollando, y notamos que al principio solo los líderes eran los apóstoles, pero luego tenemos a los diáconos, luego hay profetas y luego hay ancianos. Tratemos de definir las palabras. Un apóstol, ¿qué es? O mejor, para entenderlo más todavía, hoy día, ¿hay apóstoles? No. ¿No hay apóstoles? Es un enviado. Yo he visto que hay por ahí algunos que dicen que son apóstoles. El apóstol es un enviado del Señor. Muy bien. La palabra apóstol justamente significa un enviado, ¿cierto? Apostelo es un verbo que significa alguien que ha sido enviado para una misión. Pero recuerdan que Pablo dijo: y a mí, por último, se me presentó el Señor, el último de los apóstoles. O sea, el mismo Pablo dice: conmigo se cierra el colegio apostólico. Ya no hay más apóstoles de Cristo. Ahora, en un sentido, si nosotros surgiera de aquí un hermano o una hermana que quisiera ser misionero y sale de la iglesia y va a otro lugar, en un sentido esa persona es un apóstol, pero en el sentido de que es un enviado de la iglesia. Es decir, es un apóstol local, digámoslo así. Pero no es un apóstol en el sentido de apóstol de Cristo, ¿se fijan? Solamente hubieron los apóstoles de Cristo hasta Pablo como el último apóstol. Por lo tanto, era necesario que a medida que la iglesia va creciendo y desarrollándose, se añadieron más funciones para el cuerpo de Cristo. Tenemos después los diáconos y ahora tenemos profetas. ¿Cómo podríamos definir profeta? A ver, ¿qué es un profeta? Los profetas vienen diciendo que como que conocen cosas que uno no conoce, ¿o no? Muy bien, reciben de parte de Dios un mensaje y ellos nos lo transmiten a todos, ¿cierto? Como milagros. También algunos podían hacer milagros, ¿cierto? Hemos visto hasta acá que Pedro, por ejemplo, sanó a una persona y vimos que los milagros tenían un propósito. Los milagros eran para probar la mesianidad de Cristo, probar que Jesús era el Mesías. Por eso que Jesús hizo muchos milagros, porque estaba profetizado, por ejemplo, en Isaías 61, de que cuando apareciera el Mesías, él iba a hacer muchos milagros. Es decir, los milagros son una prueba de que el que hacía el milagro era el Mesías. Pero ojo, los milagros no salvan. Usted puede ver un milagro, pero eso automáticamente no le salva a usted. Abraham fue salvo por la fe, y nosotros también. Personas vieron muchos milagros, pero no creyeron. Así que ver un milagro no necesariamente produce fe automática en una persona. Muy bien, los profetas, como bien dijo nuestra hermana, son personas que reciben un mensaje de Dios y lo entregan a los demás. Ese es un profeta. Pregunta, hoy día, ¿hay profetas?
En el sentido que estamos viendo acá, como Isaías, como Jeremías, como Daniel. ¿Puede haber? Muy bien, ¿cierto? ¿Por qué decimos que no? ¿Por qué decimos que no? ¿Qué dice el último versículo de Apocalipsis? El que le agregue algo a este libro o le quite algo, ¿qué le va a pasar? El Señor lo va a castigar severamente, le van a caer todas las plagas sobre él. Es decir, cuando se cierra el último libro de la Biblia, ¿qué pasa con la revelación que viene de Dios? La revelación escrita, la bíblica, se cierra todo. Se cerró la revelación bíblica. Por lo tanto, nosotros decimos que ya no hay más nueva revelación. Así que si alguien viene y le dice a usted, hermano o hermana, sabe que el Señor me reveló algo y yo se lo quiero contar a usted. Usted tiene varias opciones, pero yo le voy a decir lo que yo le diría. Usted le puede decir, mire, muchas gracias, yo creo que eso el Señor, si se lo reveló a usted y es para usted. Yo no necesito ni recibirlo ni creerlo. A lo mejor suena un poquito pesado, ¿cierto? Pero en el fondo es eso, porque ya no hay más nueva revelación. A veces hay personas que dicen, hermano, soñé que veía las calles de oro y el Señor viene pronto. ¿Eso es una revelación? No. No, porque ya sale eso en la Biblia. Es decir, la persona, si es que soñó eso o pensó eso, está pensando en lo ya revelado. La pregunta es, ¿hay nueva revelación? La respuesta bíblica es no, ya no hay más nueva revelación. Todo lo que Dios quiere que el hombre sepa, ya está ¿dónde? En la Biblia, en la Escritura, y no hay nada más nuevo. Así que si alguien viene y le dice, tengo algo nuevo que Dios me dio, usted con todo cariño, ¿cierto? Puede decirle como yo le dije, parafrasearlo, pero si alguien nos dice algo así, nosotros no tenemos que recibir eso, ni tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que creer ¿qué cosa? Solamente esto, lo que ya está revelado. Así que, ¿pueden haber profetas hoy? La respuesta bíblica es no. Ahora, en un sentido, una persona que predica y que enseña es en un sentido profeta porque está entregando lo que viene de Dios a los demás, ¿cierto? En un sentido. Pero profetas en el sentido de revelar cosas nuevas de Dios o traer visiones de Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tener sumo cuidado y decir, mire, yo prefiero quedarme con esto, con lo que está en la Biblia. Por eso tengamos cuidado con los sueños, con supuestas visiones, o alguien que dice, yo vi algo. No, queridos hermanos, quedémonos con lo que dice solamente la Biblia, solo con lo que dice la Escritura. Esto de que alguien tuvo una visión o una profecía de que venía hambre en la tierra, ¿es nuevo? ¿Ha ocurrido antes en el Antiguo Testamento? ¿Quién, por ejemplo? José, ¿cierto? José, Génesis 41, ¿cierto? Por ahí. El faraón de Egipto tuvo unos sueños, tuvo dos sueños sobre esto. Uno era con unas espigas, ¿cierto?, de trigo y unas vacas también. 7 vacas bonitas, gordas, y después 7 feas que vinieron y se comieron a las gordas. Y el faraón decía, ¿qué significa este sueño? Y solamente un hombre tenía la capacidad de interpretar el sueño. ¿Quién fue? José. ¿Y qué significaba el sueño? Primero abundancia y después pobreza. 7 años de gran abundancia y después vendrían 7 años de gran hambre. Bueno, se fijan que aquí el profeta Ágabo, así se llama, que luego aparece nuevamente en capítulo 21 de Hechos, recibió de parte de Dios esta información, de alguna manera, de que iba a venir hambre a la tierra. ¿Por qué en este tiempo sí podían haber apóstoles, sí podían haber profetas? Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque hoy día hay muchas iglesias, incluso por aquí cerca, que dicen que tienen apóstoles, tienen profetas y en muchas partes. ¿Por qué nosotros no creemos eso? En este tiempo, cuando ocurrieron estas cosas, ¿estaba la Biblia completa? ¿Ellos tenían la Biblia completa? ¿No es cierto? Tenían solo el Antiguo Testamento. Nosotros sí tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los 27 libros, pero no estaban los 4 evangelios todavía, no estaban las cartas de los apóstoles.
No estaba el libro de Apocalipsis, no estaban las cartas de Pedro, etc. No estaba este libro, el libro de los Hechos. Por lo tanto, la iglesia en ese tiempo, providencialmente, de parte de Dios, Dios permitió que hubieran estos hombres, apóstoles y profetas. Estos hombres, apóstoles y profetas, ¿quiénes son? ¿Qué colocaron? Colocaron el cimiento a la iglesia, el cimiento de la palabra de Dios. Mire, sin perder Hechos 11, avancemos a Efesios, por favor. Efesios, por favor. Y alguien, por favor, que pueda leer Efesios 2:20. Efesios 2:20. Fuerte, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien. Según este versículo, ¿qué son los apóstoles y profetas? Edificados en el fundamento. Muy bien. Son el fundamento donde edificamos. Porque Pablo ilustra de una manera muy hermosa lo que es la iglesia. Él aquí la presenta como un edificio. En Corintios la presenta como un cuerpo, ¿cierto? Aquí en Efesios la presenta como un edificio. El cimiento del edificio, ¿quiénes son? Los apóstoles y los profetas. Pensemos por un momento. ¿Quiénes escribieron todo el Antiguo Testamento? Profetas. Desde Moisés hasta Malaquías, profetas. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Apóstoles y también profetas. Porque recordemos que Marcos no fue uno de los 12 apóstoles, Lucas tampoco. Por lo tanto, queda muy claro aquí en Efesios 2:20 que el fundamento, el cimiento de este edificio que es la iglesia, lo colocaron ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas. Ellos recibieron de parte de Dios la revelación para poner por escrito en este libro, la Biblia, el fundamento de la iglesia. Así que, ¿cuál es, hermanos amados, el fundamento que nosotros tenemos? La Biblia. Si una iglesia dice, nosotros todavía tenemos profetas y todavía tenemos apóstoles, ¿qué tipo de edificio es ese? ¿Cierto? No es el edificio que se nos menciona acá. Es otro edificio, ¿se fijan? Y es muy peligroso porque pueden haber personas que dicen yo soy apóstol, otro puede decir yo soy profeta, y traen información que incluso a veces contradice la Biblia. Por lo tanto, ¿qué tipo de iglesia es esa? ¿Se fijan? Mucho cuidado. Por eso que el apóstol Juan en sus epístolas, también Pablo, dice, cuidado, en los tiempos finales van a venir muchos engañadores. ¿Nosotros con qué nos tenemos que quedar? Con el fundamento que nos dio Dios. ¿Cuál es ese fundamento? Apóstoles y profetas, la Biblia. Y en la antigüedad, en la arquitectura antigua, se colocaba una piedra que no es como la piedra, ¿se han fijado cuando se inaugura un nuevo edificio y alguien hace un hoyito con una pala y meten una piedrita, la tapan y cortan una cinta, ¿cierto? A eso le llaman la primera piedra. Pero la piedra angular es diferente. ¿Cómo era la piedra angular en la arquitectura antigua? Normalmente la piedra angular era la puerta principal del edificio, usualmente era un marco de piedra y era como la puerta principal. Esa piedra se le llama la piedra angular y se usaba como la referencia para construir todo el resto del edificio. Por lo tanto, el fundamento ya, ¿quiénes son? Apóstoles y profetas, la Biblia. ¿Y quién es la piedra de referencia para construir todo lo demás? Cristo, el Señor Jesucristo. Es decir, cada vez que se predica la palabra de Dios desde este púlpito o de cualquier iglesia en cualquier púlpito, ¿quién debería ser siempre el mensaje central de toda enseñanza? El Señor Jesucristo. Todo versículo, toda palabra va, si se fijan, a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre el personaje principal de la Biblia es Cristo. El hilo rojo, el hilo conductor de toda la historia de la Biblia es Cristo. El hombre cae, el Señor provee un Salvador que va a venir en el futuro, viene, muere, es Cristo,
y va a llevar a la gloria a todos los que crean en Él. Esa es la historia, ¿cierto?, de toda la Biblia. Por lo tanto, toda la Escritura debe apuntar a Cristo. Así que volviendo a Hechos 11, podemos entender ahora por qué había profetas todavía, por qué había apóstoles en ese tiempo. Porque todavía toda la Escritura no se había revelado completamente. Todavía estaba en proceso. Pensemos que el apóstol Juan escribió el último libro, que se llama Apocalipsis, aproximadamente entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. Es decir, para el año 100 de nuestra era ya habían muerto todos los apóstoles, ya no quedaba ni uno vivo. Ya no quedaba ni uno vivo. Por lo tanto, para que la iglesia continuara, era necesario que hubieran líderes en la iglesia. ¿Se fijan? Y ahí es donde el Señor provee, fíjense, de ancianos, se menciona aquí la palabra. La palabra es presbítero. Nuevamente, perdón que les dije, volvamos a Hechos, volvamos a Efesios, perdón, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Ahí sí. Efesios 4. Alguien que pueda leer, por favor, versículo 11 y 12. Efesios 4, versículos 11 y 12. Gracias, hermano. Efesios 4, versículos 11 y 12. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias. Más o menos, Pablo escribió sus cartas más o menos entre los años 50 y 60 después de Cristo. Recordemos que Pablo muere antes porque es muerto en Roma, decapitado por su fe, y así van muriendo los apóstoles. Al final el último quedó Juan, porque fue el único apóstol que no fue martirizado. Todos los demás apóstoles fueron martirizados, es decir, murieron de maneras horribles, ejecuciones públicas y todo eso. Por eso que Juan fue el único que llegó anciano. Por eso, no sé si han notado que cuando él escribe las cartas de Juan, él dice el anciano, dice. Así se presenta él, por su edad. Pero la mayoría de prácticamente todos los demás apóstoles murieron martirizados. Y aquí más o menos en los años 50 y 60 de la era cristiana, el apóstol Pablo nos muestra, fíjense, la iglesia va desarrollándose más todavía. Al principio solamente tenía apóstoles, luego diáconos, luego, fíjense, verso 11, apóstoles, profetas, y luego menciona evangelistas, pastores y maestros. Pensemos en ¿cómo decirlo? En la ilustración de Pablo del edificio. La base del edificio, el cimiento, es la Biblia. Apóstoles y profetas. Jesús es la piedra angular del edificio. Y luego, ¿cómo se va construyendo el edificio hacia arriba? Aquí dice evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Personas que tienen la capacidad innata para predicar el evangelio. Donde quiera que están, ven a una persona y le empiezan a hablar. Siempre están compartiendo el evangelio. Andan con estos tratados que tenemos ahí, los comparten, siempre están compartiendo el evangelio. Tienen una naturalidad en compartir el evangelio. Y vimos ahí en Hechos a Felipe. ¿Recuerdan a Felipe? Felipe el evangelista. Que cuando vio a este etíope, eunuco de la reina Candace de Etiopía, lo vio leyendo el libro de Isaías, y Felipe, ¿qué hizo? ¿Lo dejó pasar? No, ¿cierto? De inmediato lo abordó y le dijo, yo te explico el evangelio. Esos son los evangelistas, siempre están aprovechando toda oportunidad que tienen para hablar del Señor a otros. Y ahí el edificio, ¿se fijan? Va creciendo, ¿cierto? Se va construyendo. Van colocándose las vigas, van colocándose el techo, la estructura hacia arriba. El edificio va creciendo. Luego tenemos pastores, la palabra poimen,
¿Qué es un pastor? Una persona que puede alimentar y cuidar, ¿cierto? Eso es lo que hace un pastor de ovejas. También cuida de los lobos. ¿Se han fijado que está el rebaño de ovejitas y el pastor, como es más alto, siempre tiene que estar mirando, ¿cierto? Ahí viene un lobo. Porque las ovejas son animalitos totalmente indefensos. Las ovejas, no sé si ha visto una oveja de cerca, no tienen garras, no tienen colmillos. Son animalitos totalmente indefensos, son presa fácil. Y también son muy cortos de vista. Miran de lejos y no pueden distinguir si lo que está ahí es el pastor o el lobo. Son animalitos muy indefensos que necesitan cuidado. Entonces, el pastor es alguien que cuida y sobre todo alimenta a las ovejitas. Alimenta de a una, alimenta de a muchas. ¿Se fijan? El edificio va creciendo, ¿cierto? Va creciendo el edificio. Tenemos el fundamento, la piedra angular, pero va creciendo el edificio. Maestros. La palabra ahí es doctor, didáscalos. Es una persona que tiene la capacidad de enseñar la Biblia a una persona que sabe muy poquito y edificarla, como a una persona que sabe mucho y también edificarla, ¿no? Es una persona que tiene la capacidad de entregar la palabra de Dios al más alto nivel. ¿Se fijan que el Señor va edificando el templo? Lo va haciendo crecer y crecer. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 12. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que aquí en Hechos 11, y ahora sí volvemos a Hechos 11, vemos que la iglesia, el Señor poco a poco la va desarrollando. Y este hombre Ágabo era al parecer un profeta en ese tiempo, que adelantó que iba a venir un gran hambre a la tierra. Y sucedió en tiempo de Claudio. ¿Quién era Claudio? Un emperador romano que vino después de Nerón, ¿cierto? Claudio. ¿Qué hizo la iglesia en ese tiempo? Versículo 29. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué hace la iglesia en ese tiempo? Vino una gran hambre en la tierra, efectivamente ocurrió. ¿Y de qué se preocuparon los hermanos? De reunir, de acuerdo a lo que podían, ayudas, ofrendas, alimentos para ayudar a los hermanos en Judea. Judea es donde está Jerusalén. Dice versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Sabe que este evento Pablo lo recuerda muy bien en 2 de Corintios capítulo 8? Vamos allá para terminar en esta mañana. 2 de Corintios capítulo 8. En 2 de Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo recuerda esta ocasión, cuando la iglesia hizo un esfuerzo, y recordemos la iglesia en Antioquía, aquí lo menciona como Macedonia, toda la parte al norte de Israel, no eran personas de grandes recursos, eran hermanos más bien pobres. Sin embargo, ¿qué hicieron? Dentro de sus capacidades, ayudaron a los hermanos pobres. Miremos por favor, 2 de Corintios 8, versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué más dice? Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. ¿Notan, queridos hermanos, lo que pasó en esa ocasión? Las iglesias del norte de Israel, fuera de la iglesia de Jerusalén, se enteraron de esta gran hambre que iba a venir a la tierra y que lo contó este profeta llamado Ágabo. Y cuando llegó efectivamente en la época del emperador Claudio, ¿qué hicieron estas iglesias? Que eran pobres y estaban bajo persecución porque dice que estaban en tribulación. Sin embargo, ¿qué tenían?
tenían gozo y a pesar de su pobreza, fueron muy generosas y enviaron ayuda para la iglesia pobre de Jerusalén. Qué lindo, ¿no? Porque de alguna manera la iglesia de Jerusalén fue en un sentido la madre de la iglesia de Antioquía. Y ahora esta iglesia hija y las iglesias hijas del norte de Israel vinieron a ayudar a la iglesia madre. Qué lindo, ¿cierto? Cómo cuando la iglesia va creciendo, cada uno va sirviendo, ayuda a la edificación de este edificio que es el cuerpo de Cristo. Noten el corazón que tenían los hermanos. Gozo a pesar de su profunda pobreza, pero fueron generosos y dieron según sus fuerzas, y dice, incluso más allá de sus fuerzas, y hasta le pedían a Pablo, por favor, permítanos ayudar más. Verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice. Para poder ser una iglesia así, ¿qué hicieron primero? Una entrega al Señor y luego a los hermanos. Es decir, para ser una iglesia de esta manera, no es un cascarón que por dentro está vacío. ¿Se fijan? No es una religiosidad externa, sino que es internamente ellos en su corazón estaban tan llenos del Señor que por eso daban hacia afuera de esta manera. Verso 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundasteis en fe, en palabra, en ciencia, y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Qué lindo, ¿cierto? El apóstol Pablo está escribiendo años después a los corintios y les cuenta, ¿no?, esta historia de lo que había pasado en esa ocasión. La gran pobreza de los hermanos, sin embargo, ellos dieron. Ahora, también a veces hay hermanos que Dios les da más todavía y hay un consejo para ellos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo... Primera de Timoteo 6, 17, ese es el versículo. Alguien que lo pueda leer, por favor. Primera de Timoteo 6, 17. Alguien que lo pueda leer, por favor. 16 o 17. 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Muchas gracias. Noten la enseñanza aquí de Pablo también a los hermanos, que a veces aquí les llama a los ricos, ¿cierto? A veces hay hermanos que Dios les ha dado más en lo material. Les pide que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, los hermanos pobres dieron mucho a pesar de su pobreza, y también dice aquí Pablo a los ricos, le dice, ustedes que pueden dar más, también pueden dar más a la obra de Dios. Así que podemos aprender acá en Hechos 11, en los últimos versículos de este capítulo, que cuando la iglesia pasó por gran pobreza, ¿qué hicieron? Ayudaron. No hicieron vista gorda, sino que los pobres, los que tenían más, todos hicieron lo posible por ayudar a la iglesia que estaba sufriendo en Jerusalén. Y era una iglesia que tenía todo el sistema creciendo, ¿cierto?, de sus líderes, y así el Señor les bendijo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros también a ser así como iglesia. Amén. Una iglesia que nos preocupamos en todo sentido, unos por otros, y que también vamos creciendo en la edificación del cuerpo, sabiendo que ya está el fundamento puesto, que es la palabra de Dios, y donde todos podemos servir en diferentes
áreas. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por su palabra en esta mañana y gracias por el ejemplo de la iglesia de Antioquía. Señor, gracias porque ellos, a pesar de vivir en tribulaciones, en persecución, Señor, fueron en ayuda de la iglesia en Jerusalén que estaba viviendo tiempos de gran pobreza. Señor, gracias porque ellos demostraron su amor y su vida interior, su vida espiritual, también de esta manera. Gracias, Padre, porque nos ha dado su palabra y porque nos muestra cómo usted edifica su iglesia, cómo va creciendo. Y ayúdenos, Señor, porque ese también es nuestro deseo este año. Ayúdenos, Señor, a crecer en amor, en gracia, que el mundo afuera pueda ver que en nosotros está el amor de Cristo. Padre amado, lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús, amén.